en donde nosotros las vamos a ver por títulos. Yo le metí un colorcito en donde el verde es la primera, ¿sí? Para que ustedes después puedan ver el power o la clase y se fijen que las dos pertenecen a la misma clase. Pero hay dos tipos de articulaciones. Juana Santillán. Desde lo funcional y desde lo estructural. ¿Sí? Desde lo funcional me va a decir qué tipo de articulaciones según el movimiento. Ahora, si yo voy a la estructura, me va a decir cómo está compuesta dicha estructura. Acuérdense lo de la regla general, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto es clave, porque lo van a relacionar. Las articulaciones fibrosas, si tienen tejido fibroso, van a ser inmóviles. ¿Se cumple de esto siempre? Y 96-97%. Las articulaciones sinoviales pueden moverse libremente. Si tienen cavidad sinovial, si tienen líquido sinovial, van a ser diartrosis. Y si las articulaciones tienen un tipo de cartílago o cartílago hialino, son anfiartrosis. ¿Qué significa anfiartrosis? Que tienen poco movimiento, nada de movimiento o mucho de movimiento. Qué bueno, cómo repasaron, ¿eh? Que tienen poco movimiento. Bien. Bien, Gero. Vamos a las primeras. A lo que es la... Juana Santillán otra vez. Lo que son las articulaciones fijas. ¿Sí? También llamadas inmóviles, empieza a haber sinónimos. O llamadas rígidas. ¿Bien? ¿Cuáles son? Miren, esperen, no sé, me voy a adelantar. Son las fibrosas. Entonces, título verde y título verde es lo mismo. Yo te las defino desde la parte funcional y después de la parte estructural. ¿Se entiende cómo voy a hablar? ¿Sí, Santi? Bien. Vamos con la parte funcional. Funcionalmente son fijas, son inmóviles, no tienen movimiento. Y la mayoría está en los huesos del cráneo y en los huesos de la cara. Pertenecen a lo que es el esqueleto axial, ¿sí? Y no al esqueleto apendicular. Y también son llamadas sin artrosis, ¿sí? Cuando yo digo esqueletos del hueso de la cara y del cráneo, tengo que exceptuar un hueso que se mueve. ¿Cuál es el hueso de la cara que se mueve? La mandíbula. Excelente. Ya que ese hueso, en vez de unir, le va a dar movilidad bueno, en este caso a la mandíbula, el maxilar inferior. ¿Se entiende? Como que cumple otra función, por eso hay excepciones. Una excepción es esa. Profe, ¿puede ir uno o dos cambios menos? Es la ansiedad del partido de hoy. Mentira. No sé ni a qué No, pero Dale. va volando hoy. Perdón. Mala mía. Jorgelina me hizo dar hambre porque comí un pedazo de pan y... Culpa de Jorgelina, entonces. Felipe, ¿qué estás comiendo? Unas galletitas con sabor jamón. No, bueno. Bueno, ¿listo? No sé, ahí me puse... No tiene movimiento. Este tipo de articulaciones en los bordes como que va a presentar tejido cartilaginoso. ¿Sí? O tejido fibroso, que con el correr de los tiempos se va endureciendo. Por eso son inmóviles. En edades tempranas, en lactantes se dice, cuando son bebés, tienen cierta movilidad, pero después se endurece y se solidifica y listo. ¿Quedó claro? Esto es un poquito más largo ahora. Vamos desde lo estructural,
¿sí? Están unidas por tejido fibroso, presentan ciertas características anatómicas, no tienen cavidad sinovial, no tienen líquido sinovial y no tienen cartílago, ¿sí? Y dentro de estas articulaciones fibrosas vamos a encontrar tres tipos, que dentro de esas tres tipos se van a subdividir, ¿sí? El primer tipo que vamos a ver va a ser las suturas. Empieza a haber un montón de palabritas, ¿sí? Suturas es sinónimo... Esperen que perdí lo que quiero pasar. Ahí. Suturas es sinónimo de costura. Son sin artrosis. Son sin artrosis. Yo, abajo del todo, a partir de ahora les va a figurar, como dije, un ejemplo de cada una de las articulaciones. Ustedes me van a tener que agregar mi ejemplo para que les quede grabado y otro más, que lo van a buscar ustedes en sus libros. El ejemplo que les doy yo es de la sutura coronal del hueso parietal y frontal. Y vamos a esto. Las suturas, que significa costuras, se pueden clasificar en 4 tipos de articulaciones según las superficies articulares, según cómo se articulan superficialmente hablando. Todas estas están en el cráneo, ¿bien? Y vamos con la primera. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entiende? Profe, ¿por qué se dividen? Por, ¿Qué has dicho? por, por cómo se encajan, básicamente. Por cómo se van a unir superficialmente. ¿Cómo se van a clasificar? Se van a clasificar según su superficie articular, según cómo se van a unir esas, piensen que son inmóviles, ¿sí? ¿Cómo se encajan, básicamente, sería la palabra? Dentadas, vamos a la primera, ¿sí? Metemos 2 conceptitos, 2 características de cada una, ¿bien? Fíjense, el primero, dentadas, viene de lo que es cerradas, pero de cerradas de sierras, ¿sí? ¿Vieron los dientes de una sierra? ¿Me siguen? ¿Sí? Unan dos sierras, ¿sí? Y esa sería la forma dentada, ¿bien? O de dientes. Dentada viene también de dientes, en donde vos cerrás los dientes, pero más bien dientes en forma de triangulares, en donde se van a encajar uno con otro. La segunda, Santi, cagame a pedo si voy muy rápido, ¿eh? La segunda se llama armónicas, o también la van a encontrar con el nombre de planas. Empiezan a jugar un montón de sinónimos. ¿Dónde encontramos? Perdón, vamos a la dentada, me olvidé. Un ejemplo puede ser la sutura coronal, ¿sí? En las armónicas, que son las planas, se van a unir este tipo de articulación en forma perfecta, ¿sí? Quedan 2 superficies lisas. ¿Dónde encontramos este tipo de articulaciones? En los huesos de la nariz, en los huesos nasales. ¿Bien? Si yo digo la articulación escamosa, obviamente viene de lo que es cómo se van a encajar como en las escamas, en forma de escamas. Y esta articulación tiene otro nombre que la pueden encontrar con el nombre de biseladas con B larga. Articulación escamosa es una articulación del hueso temporal con el hueso occipital, temporo-occipital. De nuevo, profe. ¿Sí? Estamos en la tercera articulación, suturas. Ustedes van a hacer, yo si estuviese en el pizarrón,
agarro la palabra suturas, saco 4 flechitas, dentadas, armónicas, escamosas, estamos en las escamosas, que también yo puedo poner el nombre de biselada, y se van a articular como en forma de escama, se van a ir encajando, ¿sí? Y un ejemplo de esa articulación es la articulación del temporal con el parietal, temporoparietal, huesos de la cabeza, del cráneo. Y por último, esquindilesis es la cuarta tipo de articulación de la sutura, como que presenta forma de cresta. Una va a presentar como una forma de cresta y la otra como de una ranura, ¿sí? Como que también, obviamente todas se encajan, pero gráficamente sería eso, una parte del hueso es una crestita, el otro es como una ranura, se encajan, y un ejemplo de esquindilesis podría ser la articulación del vomer, hueso de la nariz, acuérdense, con el maxilar superior. ¿Puede volver a repetir la esquindilesis? Esquindilesis en forma de cresta y ranura, así se unen, así se anexan. Y dije la articulación del vomer con el maxilar superior. Ariel, ¿dijiste un ejemplo de la escamosa? Sí, la del temporal con el occipital, ¿esa era? ¿Sí? Temporal con el parietal, dije, perdón. Ah, parietal. Y entonces me falta la de la plana, de la armónica. ¿Dijiste un ejemplo? Huesos No. nasales. Sí, huesos nasales. Huesos nasales en general. En general. Sí. Perfecto, listo. Perfecto. Sí, el hueso, sí, cualquier huesito de la articulación nasal. Bien. Y la última, lo que dije fue hueso vomer con el maxilar superior. Necesito que ustedes agreguen 1 o 2 huesos. ¿Sí? Definido sutura, ¿cuál es la segunda que se viene? Es la sindesmosis. ¿Sí? Un ejemplo lo ven ahí en el cuadrito, en donde entre el cúbito y el radio hay una membrana interósea, en donde esa membrana interósea va a hacer la unión del cúbito y del radio. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de esta es la parte distal, distalmente hablando, la articulación de la tibia con el peroné. Disculpa, profe, que medio me perdí. Decime. ¿Esto y la sutura son articulaciones de qué tipo? ¿Quién lo ayuda, Juani? Creo que era Juani que estamos hablando. Sí. Estructurales. Fibrosas. Fibrosas, claro, Fibrosas. son totalmente inmóviles, Juani. Bien. Es clave eso, no se pierdan porque si no perdemos la charla. Hay 3 tipos. Pero habla más despacio. No anoten esto. 3 tipos de articulaciones en donde cada una de esas se va a diferenciar según su estructura, según su función. Que son inmóviles, semimóviles y móviles. ¿Sí? Fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Ahora estamos en la primera, Juaní. Y dentro de esa primera estamos definiendo lo que es las articulaciones fibrosas. ¿Me siguen? Vayan tirando flechas desde el mapa conceptual ese. ¿Se entendió? No se pierdan con esto. Juaní, ¿se entendió? Sí. Bien. Quedó. Sindes significa como bandas. No tiene nada que ver, pero se los digo. Estas son como tejidos fibrosos más largos, ¿sí? Al ser tejidos fibrosos más largos y tener un poquito más de distancia en relación a las suturas, tienen algo de movimiento. Al tener algo de movimiento se llama anfiartrosis. No es tan rígida esa unión, si bien no tiene movilidad del todo, pero cierta movilidad puede llegar a presentar. ¿Bien?
Profe, ¿repetirías de vuelta los ejemplos? ¿Sí? Estamos en la sindesmosis, segunda articulación fibrosa. Al presentar fibras conectoras, Felipe Julau, adentro, ¿no? Al presentar fibras conectoras más largas, tienen cierta movilidad, por eso se pueden llegar a denominar anfiartrosis, no son tan rígidas y tienen un poquito más de distancia en relación a la sutura. ¿Eso? Sí, pero ahora no sé si se me escucha porque se traba un poco, pero los ejemplos, ¿me habías dado unos ejemplos o no? Claro, yo les hablé, no, leí la foto, ¿eh? Hay dos ejemplos, puse el ejemplo del antebrazo, en donde la membrana interósea va a unir el cúbito con el radio, en donde ahí hay una articulación sindesmosis, y puse distalmente hablando la parte de la articulación tibia-peroné. Ustedes no vale que pongan estas dos, pongan una más. Se repiten algunas articulaciones recontra, eso tenganlo claro, ¿sí? Por favor. Van a encontrar, no es que la articulación distal tibia-peroné es sindesmosis, no, y pueden llegar a ver, puede tener otras características, ¿está claro? Y por último, vamos con esta, que se va a presentar en los dientes, que se llama gónfosis, ¿sí? Y es como cuando vos metés un enchufe en la... ¿Cómo se llama? ¿El enchufe en la pared? No, no sé, bueno, en el enchufe, ¿sí? El cable en el enchufe. ¿Bien? Eso sería como meter una llave. No tienen movimiento, se presentan básicamente en los maxilares, ¿sí? La articulación más común, más conocida es el alveolo dentario. Se van a presentar mucho en lo que es los huesos de la cara, algo en los huesos del cráneo. ¿Cómo dijo, profe? No entendí. ¿Sí? Que se van a presentar en los huesos principalmente de la cara y en los huesos, algo en los huesos del cráneo. Son totalmente inamovibles o inmóviles, como quieran llamarlo. Y el ejemplo principal, por eso la foto, ¿sí? Acuérdense que hasta en los dientes pueden llegar a haber articulación. Si usted le preguntan a algún odontólogo, puede llegar a decirte que presentan cierta movilidad ese tipo de articulación. Nosotros lo vamos a ver como que no, porque si no, desde nuestro lado, si los huesos, si estos tipos de articulaciones presentan cierta movilidad, nos vamos a encontrar con algo difícil de comprender si una articulación de la rodilla también se mueve como un diente. Que obviamente es lo que estoy diciendo bastante literal, pero nosotros lo vemos como algo inamovible, ¿bien? Inmóviles. ¿Se entendió lo que quise decir o lo pensé en voz alta? Bien, gracias Jorgelina. Perdón, Ariel, no me quedó claro esto del enchufe. ¿Cómo para ¿Viste cuando se graficarlo? encaja? No me lo pueden explicar. Pensar en un diente, cuando te sacan un diente, yo quise Bien, decir eso. Como que bien. se encastra dentro de la cavidad. Ah, bien, Yo perfecto. puse unir con cerrojo ahí, que es lo que dice, no lo puse yo, lo dicen los libros, pero sería eso. Y otro ejemplo que te dan en los libros es cuando vos metés las tres patas en el enchufe. Bien. Hacé de cuenta que el diente tiene tres patitas y se encaja en el maxilar. Esa sería la forma De los gonfosis. Esa sería la forma gráfica de cómo están unidos este tipo de articulaciones. ¿Sí, Mari? ¿Te contesté? Bien. Gracias, gracias. Le damos tiempo a Mariana para que complete. Y Profe, continuamos. ¿Sí? en el segundo, sindesmosis, donde ¿Sí? dice al presentar fibras conectoras más largas tienen movilidad. Sí. Pero no estábamos Presentan hablando. cierta movilidad porque tienen un poquito mayor de distancia entre hueso y hueso. ¿Eso? Ok. Sí, sí, sí. Bien. Continuamos. ¿Vamos bien? ¿El resto va bien?
pasamos a otro tipo de articulación, ya estamos en la segunda, cambió de color el título, quise intentar que ustedes se ayuden con eso. Se llaman articulaciones semimóviles o anfiartrosis, ¿sí? ¿Esta será funcional o estructural? Creo que funcional, excelente. Las vamos a encontrar principalmente en la columna vertebral, que me sobra una E, ¿sí? Borren una E, que están separadas por placas de tejido cartilaginoso, que creo que ya lo habíamos dicho este ejemplo. Si yo uno sería básicamente una vértebra, ¿sí? La unión de una vértebra con otra vértebra. Presentan cierta movilidad, ¿sí? Pero si yo lo armo en conjunto, toda la columna vertebral va a tener mucha movilidad. Entonces dejaría de ser anfiartrosis y sería diartrosis. En este caso, achicamos, ¿sí? Especificamos una vértebra sola o la unión de dos vértebras, y eso sería anfiartrosis, semimóviles. ¿Bien? Bien chiquitito. Y pertenecen al esqueleto axial, a la línea media del cuerpo. Dije que este tipo de articulación los va a separar esa placa de lo que es tejido cartilaginoso. Esta se divide en dos. Una primaria y una secundaria. ¿Sí? Vamos acá, a ver si está. Bueno, no importa, vamos de vuelta. La primaria es sincondrosis y la secundaria es la sínfisis. Y ya pasé a cómo están compuestas, ¿sí? A la parte estructural. Esto está mal, lo hice mal porque, bueno, no importa. Vamos de vuelta. Articulaciones semimóviles, por un lado desde... 10 minutos. Articulaciones semimóviles desde la parte funcional, cartilaginosas desde la parte estructural, no poseen cavidad, sí están unidas por cartílago, por tejido cartilaginoso o cartílago hialino, o fibrocartílago, cualquier tipo de cartílago. Perdón, profe. ¿Qué tienen? ¿Dos nombres distintos Bien, según ahí voy, sí, sí. estructural o funcional? No, yo me adelanté, vamos de vuelta. Articulaciones semimóviles desde lo estructural, articulaciones cartilaginosas, después vemos qué tipo de cartílago es desde lo estructural. Y según el tipo de cartílago, ahí encontramos dos clases. ¿Sí? Las Bien, 5... pero- Uy, profe, de nuevo porque Claro. se me perdió. Porque yo no Profe, entiendo. la primaria y la secundaria salen de las cartilaginosas. Sí, yo me adelanté, ¿sí? Error Pero, mío, ¿las cartilaginosas son semimóviles también? obvio. Bien, entonces reciben otro nombre cuando son estructurales. Cartilaginosas. Ah, bien, listo. Me adelanté. No fui como la primera. Perdón, Ariel. Vamos de Perdón. vuelta. Perdón, estamos hablando de articulaciones semimóviles. Y pasé a Sí. cartilaginosas desde la estructural. Claro. Es decir, pero dentro de lo funcional, el nombre es semimóvil. Y dentro Sí, de o lo estructural, es cartilaginoso. anfiartrosis, ¿eh? De nuevo. Articulaciones semimóviles o anfiartrosis. Sí, pero ese es el nombre funcional. Sí, Y el nombre estructural es este, cartilaginoso. sí, yo me adelanté. Cartilaginosa, Sí, perdón. mala Bien, mía. bien, bien, bien. Yo los hice No, no, confundir. no pasa nada, no pasa nada. ¿Para qué? Anoto, entonces. Gracias. Y según el tipo, escúchenme, no miren, según el tipo de cartílago, vamos a encontrar dos clases de articulaciones dentro de esto. Chicos, que si yo les digo articulaciones semimóviles, no anoten esto, pero si yo les pregunto cómo se dividen las semimóviles, si me dicen sincondrosis y sínfisis, también va a estar bien, ¿sí? Por favor, si estamos hablando de lo mismo.
Sincóndrosis la llaman primaria y sínfisis la llaman secundaria. No lo sé, no tengo la menor idea de por qué, pero en los libros pueden llegar a aparecer así, primaria y secundaria. Y el que lo averigua, buenísimo. Sí. Bien, vamos con la primera. ¿Quedó claro? Abran el micrófono. ¿Se perdieron? No, ahí está, ya está. Sí, ¿Qué pasó, Santi? Fue Ian, me parece. Ah, Ian, ¿qué fue? ¿Qué pasó? No, fui yo. Bueno, seguimos. Este tipo de articulación primaria nos encuentra con cartílago hialino. Acuérdense que el cartílago hialino es el que más abunda en nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando hay cartílago hialino, se llama sincóndrosis, como les dije recién. Ahora, a medida que va pasando los años, ese cartílago hialino se va a solidificar en algunos sectores de nuestro esqueleto, y esa articulación pasa a llamarse sinostosis, que está ahí escrita. Nada más, no le den más bola a eso. ¿Bien? ¿Cómo es bien, profe? Entonces, ¿Cómo? ¿cómo es bien? Se llama sincóndrosis cuando está presente el cartílago hialino. Por algún motivo, vamos a llamarlo la vejez, con el correr de los años, ese cartílago hialino va desapareciendo, ¿sí? Y va a formarse, lo llaman sinostosis. Y ese cartílago hialino se convierte en tejido óseo, ¿sí? Tejido óseo. Bien, vuelvo a la sincóndrosis, no me interesa la sinostosis, ¿sí? ¿Qué hace la sincóndrosis? Va a permitir el crecimiento longitudinal y un ejemplo donde encontramos esto en la articulación de la primera costilla con el esternón. profe, ¿lo puede repetir? ¿Sí? No, está ahí escrito. Un ejemplo que encontré yo es la articulación de la primera costilla con el esternón. Condro viene de la palabra del griego o del latín, con K, condro, cartílago. De ahí viene este nombre. ¿Bien? Continuamos. ¿Los demás que no participan van entendiendo o se durmieron? Vamos con lo que es la... O no entendieron nada. ¿O no entendieron nada? Yo estoy anotando. Bien, si la anterior presentaba muchísimo cartílago hialino, esta va a presentar fibrocartílago, ¿sí? Es la segunda y sería la secundaria. Se llama sínfisis. ¿Tienen algo de movimiento? Muy poco, ¿sí? Y estas las vamos a encontrar en todo lo que es la línea media del cuerpo. En todo lo que es la línea media del cuerpo, el esqueleto axial. Profe, pero vos dijiste que presenta cartílago, que no presenta cartílago hialino. Sí, presenta, pero vamos a hacer de cuenta que lo principal que está compuesto es de fibrocartílago, ¿sí? Dijimos que están en la línea media, ¿sí? Que puede llegar a presentarse, miren, yo les puse dos ejemplos. En la articulación intervertebral, acuérdense por favor que hay, que pueden tener varios nombres, ¿sí? O pueden tener varios tipos.
y la sínfisis de la mandíbula. ¿Qué otra sínfisis se le ocurre que lo vimos? Sí. ¿Eh? Sínfisis púbica. Claro, claro, Wanda. Ahí tenés un ejemplo para vos. ¿Se va entendiendo? Bien, excelente. Entonces, un ejemplo era Un ejemplo sínfisis. es una articulación intervertebral, fíjate ahí el ejemplo. Acá hay la sínfisis del pubis o la sínfisis de la mandíbula, que no hay foto. Este ya se las dijo Wanda. Bueno, ¿qué es lo que continúa? La tercera, pero queda 1 minuto y medio. ¿Sí? Y acá miren esto, para que el martes empiecen a... Ahí presenta, ya desde la parte funcional, nos vamos a encontrar, esta es un quilombazo, nos vamos a encontrar con 6 clases, y desde la... No anoten, y desde la parte sinovial vamos a encontrarnos con un montón de componentes. ¿Bien? No sé qué pasó ahí, no se ve. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar ahora, queda menos de 1 minuto, nos volvemos a meter y les doy el cuestionario. ¿Están de acuerdo? Esto es un quilombazo, lo que se viene el martes. El martes, el lunes que viene, 20 horas ya tienen que estar durmiendo. Profe, te hago una pregunta. ¿Sí? Dale que se corta. ¿Todavía no subió las clases que faltan al campus? No las puedo subir porque se me rompió la máquina. Esta sí la subo. No me quedó grabada la máquina. Ya lo dije esto, ¿no? Ian. No estaba, profe, Ian. Ian, se me rompió la máquina y no pude. Perdí un montón de información, perdí el power, todo esto es nuevo. Bueno, volvemos a entrar. Dejar de compartir.